Estimados colegas y personal de salud, sean ustedes bienvenidos a este Programa Nacional de Formación en Atención Integral del Cáncer, organizado por el Ministerio de Salud. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de tamizaje de cáncer de cuello uterino, usando la citología en la prevención de cáncer de cuello uterino. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta oportunidad. Mi nombre es Aldo López Blanco, soy ginecólogo-oncólogo, trabajo en el Departamento de Ginecología Oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Para esta presentación yo no tengo ningún conflicto de intereses. El objetivo y el contenido de esta presentación es revisar un poco la historia y los conceptos anatómicos e histológicos del cuello del útero, la historia natural del cáncer de cuello uterino. Vamos a ver las fortalezas y las debilidades de la citología o el Papá Nicolau, que más comúnmente lo conocemos en Perú. También vamos a revisar sobre la metodología adecuada para la toma del Papá Nicolau. Un poco de la historia. George Papanicolaou es un médico griego que emigró a Estados Unidos. George Papanicolaou en el año 2017 y empezó a estudiar los frotices vaginales para ver la fisiología del ciclo menstrual en los animales. Después de ya muchos años y muchas décadas, George Papanicolaou en el año 1941 publica ya su primera paper, su primera monografía sobre la utilidad del Papanicolaou, ¿no?, del extendido de la citología vaginal o cérvico-vaginal en el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Ya después de que George Papanicolaou haya fallecido en el año 77, la OMS publicó un folleto ya para los laboratorios de citología, en donde ya se detalla en la metodología del Dr. George Papanicolaou sobre el uso de la citología, el extendido del frotis cérvico-vaginal, para el diagnóstico de lesiones preinvasivas y cáncer de cuello uterino. Para nosotros entender la importancia del Papanicolaou, primero tenemos que saber la anatomía. Esto va para cualquier personal de salud, sea médico, sea enfermera, sea obstetra, sea técnico. Entonces son aspectos fundamentales que nosotros debemos saber. ¿Por qué a la paciente le decimos que no tiene que estar menstruando cuando venga a tomar su Papanicolaou, no tiene que haber tenido duchas vaginales? ¿Por qué nosotros como personal de salud tenemos que saber identificar en el examen ginecológico el cuello del útero, ¿no? Y cuando vemos un cuello del útero, saber reconocer si este cuello del útero es normal o anormal. Acá tenemos un cuello uterino, por ejemplo, ¿no?, donde tenemos un epitelio, ¿no?, de un rosado pálido y un epitelio rojo vivo, ¿no? ¿Este cuello del útero es normal? Por supuesto que es normal. Es un cuello del útero con cambios fisiológicos de acuerdo a la edad de la mujer. Entonces, este color rosado pálido corresponde al epitelio escamoso del cérvix, ¿no?, el epitelio escamoso poliestratificado. Y este color rojo vivo corresponde al epitelio glandular, que debería estar en el endocérvix, ¿no? Pero es un cuello del útero normal. Y la unión de estos dos epitelios se llama unión escamocolumnar. Escamo del epitelio escamoso y columnar del epitelio glandular, porque solamente son células a manera de columnas, o sea, las células son alargadas, ¿no?, pero es un epitelio de una sola capa. Es por eso que se llama epitelio simple columnar, de la forma que tiene histológicamente estas células, ¿no? Eso es, ahí vamos a enfocarnos ahora. Por ejemplo, acá yo veo un cuello del útero en esta diapositiva que ustedes pueden ver, que es completamente normal. Si bien es cierto, la mayoría del color de la piel o de la mucosa del cuello del útero es rosado pálido, en este otro lado podemos ver ese rosado pálido y a la vez otro color, un rojo vivo. Es lo que yo les digo. Pero si nosotros nos vamos al gráfico exactamente, a cómo debería ser, en el cérvix tenemos dos tipos de epitelio. El epitelio escamoso estratificado, ¿no?, y el epitelio columnar, como columnas acá ven, glandular simple, ¿no? El epitelio escamoso poliestratificado debería estar en el exocérvix, en la parte de afuera del cuello del útero, el que protruye hacia la vagina. Y el epitelio glandular debería estar hacia el endocérvix. Pero digamos que esta es una adolescente y una mujer va a entrar en la edad reproductiva. El cuello del útero de la forma que es pequeño de una niña o una adolescente que aún todavía no menstrua, entonces, por el influjo hormonal, ¿no?, que de esta mujer que va a ingresar digamos, a la edad reproductiva, empieza a menstruar y todo eso, entonces
el cuello uterino que puede medir de 2, 3, 4 centímetros en una niña o en una prepúber, entonces va a incrementar su volumen por ese influjo hormonal. Y el epitelio glandular protruye hacia la parte de afuera. Eso se denomina ectropio, que es un cambio fisiológico normal en una mujer en edad fértil, ¿no? Acá nosotros vemos diferentes, puede o no puede darse en algunas mujeres, en otras sí, y todo eso, ¿no? Nosotros acá vemos diferentes tipos de cuello del útero, ¿no? Una donde el epitelio del cervix es un rosado pálido, uniforme, y acá donde tenemos dos tipos de epitelio, un epitelio rojo vivo, un rosado, acá un rosado pálido y otro rojo vivo. Entonces, estos cuellos del útero todos son normales, solo nosotros tenemos que saber reconocerlos, que acá no hay un ectropio, o sea, y acá tenemos un ectropio, que también que es dado por el influjo hormonal que es fisiológico. Ojo, recuerdo, es fisiológico. El hecho de que una mujer tenga este ectropio no quiere decir que esté enferma ni nada de eso, ¿no? Solamente que el epitelio glandular, que debería estar en el endocervix, está protruyendo hacia el exocervix, ¿no? Y obviamente este epitelio, que es una sola capa, ¿no? Una monocapa, es mucho más débil. Y recordemos que en la mujer, cuando está en su etapa reproductiva, el pH de la vagina es más ácido. Tiene lactobacilos y probablemente esta mujer vaya a iniciar su vida sexual, puede haber algunas infecciones durante el transcurso de su vida. Entonces, este epitelio glandular que nosotros vemos acá no sabe defenderse adecuadamente como el epitelio escamoso, o sea, es muy delgado, ¿no? O sea, acá es más propenso a infecciones, a todos esos daños. Y es por eso que este epitelio glandular tiene que convertirse en un epitelio grueso, en un epitelio escamoso poliestratificado, ¿no? Acá nosotros podemos ver, por ejemplo, ¿no? Nuevamente, estos son imágenes, la fotografía es una imagen tomada por un colposcopio, entonces acá tenemos nuevamente el rosado pálido, y acá como criptas que van saliendo y entrando, que es el epitelio glandular, ¿no? Y acá tenemos en esta fotografía microscópica, esto se llama membrana basal, lo que yo estoy dibujando con mi puntero, y el epitelio tiene el epitelio escamoso y ratificado tiene varias capas. Este es el epitelio que sabe defenderse bien, y el epitelio glandular no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar con todo esto? Acá tenemos otra fotografía nuevamente, el epitelio escamoso y el epitelio glandular, y se llama unión escamo-columnar, USC, ¿no? Acá tenemos una fotografía en el microscopio electrónico, donde el epitelio escamoso es como un tapiz, como una loseta, ¿no? Y el epitelio glandular, miren, ¿no? Cómo son las glándulas, las células tienen acá pequeñas fimbrias para poder defenderse. Entonces, recordando nuevamente, estos epitelios, estos cuellos uterinos todos son normales. Que este no tenga ectropio y que este tenga ectropio no lo hace anormal. Solo nosotros tenemos que saber reconocer que estos son cambios fisiológicos producidos por los influjos hormonales durante la vida reproductiva de la mujer. Entonces, volviendo a lo que les decía, si tenemos un ectropio, ¿no? Acá tenemos un ectropio, este es un epitelio glandular y este es un epitelio escamoso. Entonces, les decía, el pH de la vagina baja, de una mujer en edad fértil es un pH ácido, va a haber lactobacilos, esta mujer va a iniciar su vida sexual, probablemente esté expuesta a otro tipo de gérmenes, infecciones vaginales, cervicales, etcétera, ¿no? Que hace que este epitelio glandular no se pueda defender bien, y para poderse defender bien tiene que convertirse en un epitelio escamoso. Es por eso que acá hay unas células pluripotenciales que se van a diferenciar. De convertirse en un epitelio glandular simple, se van a convertir en un epitelio escamoso. O sea, este epitelio se va transformando, ¿no? Y acá podemos ver en esta fotografía del microscopio, ¿no? Probablemente todo esto era epitelio glandular, un color rojo vivo, ¿no? Y se está transformando para poder defenderse adecuadamente de estas noxas que hay en el microambiente de la vagina. Entonces, eso, vuelvo a repetir, es un cambio fisiológico normal en la mujer. Es por eso que nosotros, cuando vemos por qué se ve rojo en la parte central y por qué se ve rosado en la parte periférica, porque obviamente es como un vestido, ¿no? Si tenemos un vestido grueso y debajo de este epitelio tenemos múltiples vasos sanguíneos. Si yo tengo un epitelio mucho más grueso, la luz, ¿no? La luz
no va a traslucir tanto los vasos sanguíneos que están debajo de la piel, ¿no? Pero si tengo un epitelio, porque es grueso, si tengo un epitelio glandular que es muy delgado, se va a traslucir de manera mucho más clara, es por eso que se ve un rojo más vivo, ¿no? Y nosotros incluso para esto no necesitamos un colposcopio, no necesitamos un microscopio ni nada de eso. Esto es una fotografía a simple vista, y en esta fotografía nosotros, ¿cómo podemos ver? Miren, ¿no? Entonces, esto se llama unión escamo-columnar, ¿no? Unión del epitelio escamoso y unión del epitelio glandular. Y yo incluso lo puedo dibujar. ¿Por qué les recalco esta parte? Porque es muy importante esta transformación de epitelio, ¿no? Porque si el epitelio estaba acá al inicio de la vida de la mujer y luego se va a ir moviendo a esta zona, este epitelio es el que se ha transformado de convertirse en epitelio glandular a convertirse en epitelio escamoso. Eso se llama zona de transformación, ¿no? Esta zona de transformación, les vuelvo a recordar, se llama metaplasia, que es un proceso fisiológico normal. Esto ocurre en la zona, esto se denomina zona de transformación. Lo que les decía, probablemente lo que esté en rosado sea la antigua unión escamocolumnar, o sea, el cérvix se vierte y muestra su epitelio glandular, y este epitelio glandular se empieza a transformar y convertirse en epitelio escamoso, ¿no? Y luego se va a localizar un poco más adentro. Entonces tenemos una nueva unión escamocolumnar. Y entonces lo que tenemos entre la antigua unión escamocolumnar y la nueva unión escamocolumnar se llama zona de transformación. Esto, como les repito, acá había antes epitelio glandular, pero se ha transformado en epitelio escamoso. Esto es un cambio fisiológico normal. Discúlpenme la reiteración, pero eso es lo que tienen que entender entonces. Porque acá va el tip del problema, porque más o menos en el 80-90% de cánceres, precánceres de cuello uterino se originan en la zona de transformación. ¿Por qué razón? Porque cuando estos cambios ocurren de manera fisiológica, pero cuando acá, por ejemplo, viene el virus del papiloma humano, la mujer se infecta con el virus del papiloma humano, entonces, en vez de que estas células se transformen en células metaplásicas normales, entonces se podrían convertir, no es que se van a, sino se podrían convertir en células displásicas precancerígenas anormales. Entonces, este es el medio de cultivo, el medio ambiente casi, les podría decir, el más adecuado que tiene el virus del papiloma humano para producir daño a nivel de las células, ¿no? Porque hay dos tipos de epitelio. Y este epitelio escamoso se está convirtiendo en epitelio, perdón, este epitelio glandular se está convirtiendo en epitelio escamoso, ¿no? Pero si viene el virus del papiloma humano, en vez de convertirse en células metaplásicas que son normales, se podrían convertir en células displásicas que son anormales y probablemente el origen de un cáncer futuro en la mujer. Nuevamente vayamos con el epitelio escamoso. El epitelio escamoso tiene 4 capas, la capa basal, parabasal, intermedia y superficial, ¿no? Entonces estas células nuestras células en todo el cuerpo se van reproduciendo, de la basal se siguen transformando, y al final llegan a la superficie y estas células se descaman. Eso ocurre en todas las partes de nuestro cuerpo. Cuando nosotros tomamos, o sea, estas células se van descamando, ¿no? Y son células grandes, tienen algunas características morfológicas que se pueden ver al microscopio, que el patólogo lo puede ver. Ahora, ¿qué tiene que ver el virus del papiloma humano con este cuello del útero? Acá tenemos un epitelio escamoso, como vimos en las fotografías. Entonces, obviamente, ¿cómo es que una mujer contrae el virus con la infección por el VPH? Casi en el 95% de los casos, ¿no?, está asociado al contacto sexual. Cuando una mujer tiene contacto sexual, tiene relaciones sexuales, puede haber microfisuras en la mucosa, ¿no?, de la vagina del cérvix, ¿no?, durante el acto sexual. Entonces, estas microfisuras que hay, entonces, lo que hacen es que el virus del papiloma humano, ¿no?, infecte las células de la capa basal, del epitelio escamoso que les hablé en las diapositivas anteriores, ¿no? Lo que hace el virus del papiloma humano es se reproducen estas células, y como estas células de la capa basal van subiendo por la maduración del epitelio, ¿no?, y al final estas células se descaman, ¿no? Al descamarse, el virus se libera nuevamente y vuelve a infectar otras células.
hablamos de la infección por el VPH en el epitelio escamoso. En esta diapositiva nosotros vamos a revisar cómo es que el virus, si es que se queda de manera permanente en el cuello del útero, podría producir daño. Cabe resaltar que la probabilidad de que una mujer se infecte con el virus del papiloma humano es muy alta. La probabilidad de que esta mujer se infecte en su vida, digamos, es bastante elevada. Pero de todas las mujeres infectadas, ¿no?, con el virus del papiloma humano, en el 80-90% son infecciones transitorias y más o menos solamente del 10 al 20% son infecciones persistentes, ¿no? Entonces, las infecciones por el virus del papiloma humano no producen sintomatología, no producen dolor, no producen descenso, infertilidad, no producen ningún tipo de sintomatología. Y a veces la mujer puede haberse contagiado, expuesto al virus del papiloma humano, haberse contagiado, y esta infección se fue, no produjo ningún tipo de sintomatología. Eso ocurre en la gran mayoría de mujeres que tienen un adecuado sistema inmunológico. En el 10 a 20% de mujeres que van a tener infección persistente. En este caso se desconocen las razones por qué las mujeres hacen infección persistente aún. Son las que tienen riesgo, no que van a desarrollar, tienen riesgo. Estas son las mujeres que están en riesgo de poder desarrollar en el futuro un precáncer o cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos con infección por el VPH al inicio de la actividad sexual, al inicio de la vida sexual de una mujer, ¿no? Este virus, este es un dibujo del epitelio escamoso, como les hablé en las diapositivas previas, infecta las células basales. Esta infección es persistente, el virus no se va del cuello del útero y empieza a alterar las células. Cuando altera el tercio inferior del grosor de este epitelio escamoso, se llama displasia leve o NIC1, o incluso la infección por el mismo VPH se llama displasia leve. Cuando altera los 2/3 inferiores o todo el grosor del epitelio se llama lesión de alto grado, NIC2 o NIC3, ¿no? Y cuando rompe la membrana basal se llama carcinoma, ya recién se llama cáncer. Para que esto se produzca, tienen que darse varios años o décadas, ¿no? Desde que la mujer se infecta con el cáncer, con el VPH, hasta que se desarrolla el cáncer de cuello uterino. Entonces, estos conceptos son importantes conocerlos. ¿Por qué es la importancia de tomar un Papa Nicolau? ¿Por qué el Papa Nicolau no me va a detectar infecciones? El objetivo del Papa Nicolau es claro, todo eso, ¿no? También es importante saber que en el NIC1, las lesiones de bajo grado regresionan en su gran mayoría, en el 80% de casos, ¿no? Y los NIC2 o NIC3, obviamente, es muy poco probable que desaparezcan por sí solos. Es por eso que nosotros, cuando una mujer se infecta con el VPH, tenemos que ser cribados. La probabilidad de que una mujer se infecte con el virus del papiloma humano es alta. Es una infección muy frecuente. Si bien es cierto, en la gran mayoría no causa sintomatología y desaparece espontáneamente, pero es muy alta, ¿no? Entonces, ¿a qué viene a hacer la prevención? O sea, lo que nosotros tenemos que detectar es estas mujeres, desde que tuvieron una infección por VPH hasta que tuvieron un NIC2, un NIC3, un precáncer en el cuello del útero. No queremos detectar a estas mujeres con cáncer. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que hacer es prevención. Un concepto se llama prevención secundaria cuando nosotros detectamos las lesiones precancerosas, y antes de que la mujer se infecte es prevención primaria, y en este caso sería prevención secundaria. Entonces, acá la citología, el Papa Nicolau, es un método de prevención secundaria porque estamos buscando las mujeres que pudieran tener un precáncer en el cuello del útero, ¿no? Lo que se hace en este caso es, como les expliqué, las células del epitelio escamoso se van descamando. Cuando uno toma el frotis del Papa Nicolau, lo que hace es raspa con una espátula de Haire o un citocepillo, un citobrush, esas células, y las lleva y las extiende en una lámina en un microscopio, luego de un proceso de fijación y coloreado, y el patólogo mira estas células, ¿no? Mira las células que se han descamado del cuello del útero, de la zona de transformación, como les expliqué, ¿no? Entonces, mira si son células anormales o normales, para indicar si podría o no haber un riesgo de un precáncer, ¿no? Nuevamente acá, entonces, tenemos con un citobruch, a veces tenemos una espátula de Haire, que son unas paletas de madera, ¿no? Entonces, se tiene que tomar la muestra del cuello del útero, ¿no? Entonces, no sirve tomar la muestra de la vagina, de la parte interna. Muchas veces, por eso es importante en los programas, en estos talleres de capacitación de toma del Papa Nicolau, que el personal de salud, médico, enfermera, obstetra, sepan identificar en el examen clínico el cuello del útero, ¿no? Obviamente,
el Papa Nicolau ha hecho muchísimo, ha salvado muchas vidas en el mundo, tanto así que en algunos países ha disminuido la mortalidad por cáncer de cuello uterino hasta un 70%, ¿no? ¿Cuáles las fortalezas? Dos puntos principales acá para las fortalezas de la sensibilidad y especificidad del Papa Nicolau. El Papa Nicolau tiene una sensibilidad del 51%. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo 10 pacientes con un precáncer, con un IC, solamente me va a detectar a 5, ¿no? Y una especificidad del 98%. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo 10 pacientes con un Papa Nicolau alterado, o sea, que está positivo, digamos, el citólogo me dice este Papa Nicolau está alterado, la probabilidad de que esto esté en lo correcto es un 98%. O sea, si bien es cierto el Papa Nicolau tiene una sensibilidad intermedia pero una alta especificidad, entonces esos son los datos que nosotros tenemos que tomar. Dicho en palabras sencillas, si yo tengo un Papa Nicolau que es negativo, entonces tengo que creerle 50%, porque recordemos que el Papa Nicolau solamente detecta del 100% de pacientes enfermas a la mitad. Entonces, si yo tengo un Papa Nicolau negativo, probablemente el Papa Nicolau se esté equivocando un 50%. Pero si es que yo tengo un Papa Nicolau que me dice, este Papa Nicolau está alterado, no tengo que dudar tanto, no tengo que decir se puede haber equivocado, porque la probabilidad de que esté en lo cierto es un 98%. Esos son datos muy importantes. Por ejemplo, porque muchas veces dicen, a ver, el personal de salud dice, voy a tomar tu Papa Nicolau, salió alterado, probablemente se haya equivocado, te tomo otro, ¿no? Y le toman otro Papa Nicolau y salió negativo. A veces probablemente se haya equivocado. Ojo, eso es incorrecto, ¿no? Si un Papa Nicolau está negativo, créele la mitad. Si un Papa Nicolau te dice que está alterado, créele un 98%. Eso es, en palabras sencillas, estas pruebas de sensibilidad y especificidad, ¿no? Y acá tenemos, hay metaanálisis publicados en diferentes papers sobre muchos estudios de Papa Nicolau realizados y donde hablan de una sensibilidad del 50%, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas de la citología? Que se conoce hace varias décadas del siglo pasado y ha salvado muchas vidas en muchos países. Es una metodología muy bien conocida por el personal de salud, incluso por la población. Entonces, es un método de tamizaje ya que tiene sus secuencias, tiene sus indicaciones, ¿no? Y obviamente, si estamos en programas de medianos recursos, con programas bien implementados, puede ser una metodología eficaz para la prevención de cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es la limitación? La baja sensibilidad. Les dije más o menos es un 50%, ¿no? Depende mucho de nosotros, de los evaluadores, del examinador, de la toma de la muestra, ¿no? Y requiere una infraestructura compleja, o requiere de alguien que vaya, que le hable a la mujer, que la mujer venga al centro de salud o al hospital, que esté con las indicaciones adecuadas de la toma de Papa Nicolau, y que el personal de salud esté capacitado para tomar una buena muestra, para poder fijar, para poder rotularla, y luego esto sea derivado a un laboratorio donde se haga su procesamiento, citología, su coloración, etcétera, y esto sea leído de manera por citólogos, patólogos que estén capacitados, ¿no? O sea, este resultado no va a estar de manera disponible inmediatamente. A veces en nuestra realidad, dependiendo de dónde nos encontremos, puede demorar 1, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y a veces por las dificultades se pierden las muestras. Entonces, son varios, esto depende de varias personas, requiere múltiples visitas para que la paciente venga. Primero quizá viene que no tuvo para la consejería, decir cómo tiene que venir, en la segunda oportunidad viene para que se le tome la muestra, en tercera oportunidad vino para el resultado, nuestro resultado vino la cuarta vez, recién se le dio el resultado, salió alterado, tiene que ir para un centro de mayor complejidad para que se le haga su colposcopía, su biopsia, etcétera. Entonces requiere múltiples visitas y esto es un sistema complejo de implementar, no imposible, ¿no? Pero sí es de elevado costo, ¿no? Y obviamente la muestra tiene que ser de la zona de transformación, lo que les hablé al inicio, pero en mujeres posmenopáusicas esta zona de transformación se introduce o está en la parte muy interna del cuello del útero, entonces capaz no es tan útil en las mujeres posmenopáusicas, ¿no? ¿Por qué falla el Papa Nicolau? ¿No? En el 90% de los casos se deben a fallas de error humano, ¿no? 2/3 partes porque no se tomó bien la muestra, 1/3 parte por la mala lectura, ¿no? Acá hay formas de cómo se debe tomar la muestra, con citocepillo, puede ser una vuelta de 360 grados, o 180 para un lado, 180 para el otro lado, o sea, izquierda a derecha, etcétera. Hay diferentes formas de fijación, siempre un extendido en una sola línea
para que las células se extiendan, tiene que haber una sola capa, ¿no? Puede tomar del exocervix y del endocervix. Obviamente el patólogo, el citólogo ya sabe reconocer todo esto, pero eso va a depender siempre del programa, de cómo es que se diga en el programa, por ejemplo, cómo es que se tiene que tomar. Puede ser una sola lámina, en 2 láminas, etcétera, ¿no? Estas recomendaciones son importantes. El Papa Nicolau, no sin menstruación, eso no sirve porque se mancha la muestra. Después del parto, no. ¿Por qué? Porque hay cambios hormonales en el cuello del útero producidos por el embarazo. Esta paciente no debe efectuarse duchas vaginales 72 horas antes, porque si una mujer se efectúa duchas vaginales, esas células que nosotros queremos tomar ya se fueron con las duchas vaginales, ¿no? El frotis debe ser tomado antes del tacto vaginal. ¿Por qué? Porque si yo a la paciente en el examen clínico le hago un tacto vaginal, estoy introduciendo esas células desde el tercio inferior de la vagina hacia el cervix, y eso me puede alterar y confundir al citólogo, ¿no? Si la paciente se realizó una biopsia, está sangrando, tampoco se puede tomar. Si ha tenido relaciones sexuales antes, porque va a salir una muestra alterada. En este caso es importante. El objetivo del Papa Nicolau es tomar las muestras de las células que están descamadas, ¿no? Y el proceso de fijación puede ser con alcohol éter, con el spray, ¿no? Que debe ser unos 15 centímetros, porque si es muy cerca, las células se van a dispersar. O con alcohol a 95 grados, que se puede poner en un recipiente, ¿no? Por unos minutos, y luego se retira y se deja secar para llevarse al laboratorio central. Recordemos que el Papa Nicolau es una metodología muy antigua, es la más antigua para prevención de cáncer de cuello uterino. Hay que recordar la sensibilidad y la especificidad que se les dijo, recordar las condiciones de una toma de muestra adecuada, ¿no? Si está menstruando, esta muestra va a salir mal, ¿no? Y también recordar los métodos de fijación. Si yo, por más de que tomé una buena muestra, si no se fijó bien, también no sirve de nada. Entonces, esos son algunos mensajes para la toma del Papa Nicolau. Muchas gracias. Mi nombre es Aldo López Blanco nuevamente, soy ginecólogo-oncólogo. Si tienen algunas preguntas, de acuerdo a la estructura de este curso virtual, las preguntas se van a poder hacer por un chat, de manera virtual, y se van a poder responder. Hasta pronto. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.